Hola, un domingo más nos encuentra en este lugar, nosotros en este sitio y vos en tu casa seguramente porque sabías que nos íbamos a encontrar. No sé cómo estás preparado, si todavía estás deambulando en tu casa o si ya estás preparado, atento, concentrado en lo que Dios tiene preparado para vos en este momento. Así que yo te voy a pedir que para eso hablemos un ratito con Dios y entonces así cantemos dos canciones que nos van a guiar para encontrarnos con nuestro Señor. Hablamos con Él. Querido Dios, gracias porque podemos estar juntos. Gracias, Señor, porque permitís que nos podamos encontrar. Gracias, querido Dios, por tu presencia, tu compañía. Gracias, Señor, porque no sos ajeno a ninguna de nuestras situaciones. Gracias porque vos sos el Señor de nuestras vidas y el Señor de nuestra historia. Por eso en esta tarde queremos cantarte de todo corazón y queremos decir a los cuatro vientos que vos sos nuestro Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabés que en muchos lugares no tienen ningún problema por arrodillarse delante de una estatua o delante de un profeta y nosotros quizás allí con un poquito de temor cerramos nuestras puertas o las dejamos abiertas. Yo te propongo que hoy cantes y si querés grites al Dios de tu historia. Esta es la canción que cantamos. Vamos, Mauri. Cantamos. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Decimos, cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Volvemos a cantar. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. ¿Y si se escucha? Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Dilo, dilo, cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey.
es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey. Él es nuestro Rey, Él es el que se encarga de cada una de nuestras situaciones, de cada una de nuestras circunstancias. Nada se le escapa. ¿Cómo poder estar triste si yo sé que Él está al control? Eso vamos a cantar ahora, mi hermano. Te invito a que, si no la sabes a la canción, puedas leer allí. Seguramente va a estar las letritas como subtítulos, pero si la sabes, cerrá los ojos y adorá a Dios. Aunque te escuchen, más que te escuchen los vecinos y que sepan que en tu casa hay adoración. Adoración a Dios. Cantamos. Levantamos, aleluya, aleluya, eres adorado, te glorificamos, nombre levantamos, aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor. Mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. La verdad la que estamos cantando, mi hermano. Somos vocales. Volvemos. Eres alabado, eres exaltado, nombre levantamos, aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Escuchá lo que dice Isaías, capítulo 41, versículo 10. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. ¿Cómo no adorar a ese Dios grande? Está conmigo. Y yo sé quién va conmigo, va por mí.
y quien a mis enemigos hace huir. ¿Lo crees? Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Único, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, Él es invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, Él es invencible. No tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Gracias Dios, porque eres nuestro mejor amigo, quien nos sostiene con tu mano y a cada rato nos decís, no temas, yo te ayudo. Bendito sea Señor, porque no nos dejas solo, cualquiera sea nuestra circunstancia. Amén. ¿Te parece que podamos adorar a nuestro Señor? Podamos tener este momento de comunión, recordando su muerte en la cruz, recordando lo que Él hizo por nosotros en ese acto maravilloso, siendo crucificado. ¿Te animás a que participemos del pan y del vino? Hacemos esto ahora. Siempre es una gran bendición celebrar la cena del Señor. Junto a vos que estás en tu casa y ya con la mesa servida y con la familia reunida, o quizás solo ya has preparado los símbolos, el pan, el vino, para que podamos juntos pensar en la obra de Jesús. Y luego de haber cantado estas canciones que tienen que ver con la historia de Jesús en nosotros, hemos cantado recién que Dios es el Dios de nuestra historia y de que Él es el Dios de todo imposible, porque lo que Él logró a través de la muerte de su Hijo Jesús es digno de celebrarlo. Me gustaría llevarte a un texto de la palabra de Dios en un evangelio. El evangelio según San Mateo. Está allí Poncio Pilato en el capítulo 27, en el versículo 22. Está escuchando que los sacerdotes le dicen que ponga en libertad a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Y cuando Pilato se escucha esto, se pregunta a sí mismo y les pregunta a ellos, y entonces, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré de Jesús? Y esta es la pregunta que me gustaría que pensemos juntos en esta ocasión. Mira, ¿qué haremos de Jesús? En primer lugar, vamos a fijar la mirada en Jesús. Sí, poner nuestra atención solo en Él. Tenemos el pan y el vino, representan su cuerpo y su sangre que han sido entregados por nosotros para nuestra salvación. Dice Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, que tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y tenemos que considerar a aquel que sufrió, dice el versículo 3. Entonces, número 1, ¿qué haremos de Jesús? Fijemos la mirada en Él. En segundo lugar, ¿qué vamos a hacer de Jesús, llamado el Cristo? Vamos a fortalecer nuestra fe en Jesús. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10, tomen fuerza del poder de Dios. De alguna manera está reconociendo que no vamos a poder vencer, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder mantenernos en pie si no ponemos nuestra fe en Jesús, pero tampoco si no nos fortalecemos en su fuerza. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos viviendo tiempos complicados. Y sabes, la cruz es el momento más complicado de la historia. Porque Jesús allí está cargando sobre sí nuestros pecados y nuestras culpas. Si hay un momento complicado en la historia es ese. Por eso, al ver a Jesús triunfando en la cruz sobre todo mal, nosotros también podemos no solo fijar nuestra mirada en Él, sino también fortalecer nuestra fe en Él. Pero en tercer lugar, la pregunta es, ¿qué haremos de Jesús? ¿Sabes qué vamos a hacer?
festejar con la familia de Jesús. Dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 que los primeros cristianos se juntaban en el templo, cosa que hoy no podemos, pero también en las casas, para celebrar la cena del Señor. Y lo hacían, escuchá, con alegría y sencillez de corazón. Te invito a que ahora, juntos, como familia espiritual, cada uno en su hogar, podamos entonces fijar la mirada en Jesús, fortalecer nuestra fe en Jesús y también festejar con la familia de Jesús. ¿Qué te parece si oramos? Agradecemos a Dios como hijos suyos por el pan y por el vino y celebramos lo que Cristo hizo por nosotros. Señor del cielo, gracias te damos porque nosotros podemos respondernos a aquella pregunta diciendo que vamos a poner nuestra mirada en vos, vamos a poder fortalecer nuestra fe en vos y también vamos a poder celebrar y festejar junto a todos los cristianos en este momento lo que has hecho por nosotros. Señor, gracias por haber alegrado nuestro corazón. Queremos celebrarlo de esta manera. Lo hacemos entre todos y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno que es poder cantar a Dios. Qué bueno que es poder celebrar la obra que Jesús hizo en favor de nosotros. Y qué bueno que es estar conectados, no solo a través de esta plataforma virtual, sino conectados por compartir una misma fe, un mismo amor y por disfrutar de la presencia de Jesucristo en nuestras casas. Es por eso que a partir de hoy y por algunos domingos nos gustaría invitarte a compartir con nosotros esta nueva serie de mensajes que se llama Pasá la voz, Jesús está en casa. En este tiempo en el que de muchas maneras nos dicen quédate en casa y en el que Dios así lo dispuso, ¿qué te parece si juntos miramos en la Biblia algunas ocasiones en las que Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, visitó algunos hogares, visitó algunas familias y aprendamos de esas experiencias? En este momento me gustaría que miremos algo que pasó cuando Jesús estaba en casa de Pedro. El título de este mensaje es Mi casa, tu casa. Para esto me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias. Como ves, ahora tenemos una pantalla, así que vas a poder leer allí también el texto. Pero la cita es en Mateo, en el capítulo 8, versos 14 al 17. Esto que vamos a leer, que es el relato según Mateo, también lo tiene registrado Marcos, también lo tiene Lucas, y vamos a ir haciendo mención de algunas cositas que ellos nos aclaran. Leemos lo que dice este texto y comienza el verso 14 diciendo: Vino Jesús
a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. A lo largo de la historia, siempre hemos visto personas con necesidad. Y claro, esto es así porque ya desde el principio, y esto lo leemos en Génesis, por causa del pecado que es el origen de todos los males, la tierra comienza a producir cardos y espinos para darnos a entender que las cosas aquí en el mundo iban a ser difíciles. De hecho, es el mismo Señor Jesucristo el que nos hace recordar esta verdad y nos anticipa también de que en el mundo tendríamos aflicciones. Y las cosas en el mundo no son sencillas. Y nosotros no estamos fuera de este mundo. Ninguno de nosotros vive en una burbuja. No nos podemos de ninguna manera excluir. No es mi familia y aparte el mundo, ni siquiera tampoco es la iglesia y el mundo. Es la familia en el mundo, la iglesia en el mundo. En consecuencia, todas las cosas que pasan, directa o indirectamente nos afectan. Esto ocurre así y siempre es así. Todo lo que ocurre, de alguna manera, siempre nos afecta. Y este mundo es problemático. Este mundo es conflictivo. Este mundo es cambiante y continuamente nos está presentando situaciones inesperadas, situaciones incontrolables y situaciones que continuamente están produciendo tensión en las personas. Una tensión de que atenta contra la felicidad de la familia, porque, bueno, ocurren situaciones que no son agradables y que en consecuencia afectan nuestro estado de ánimo. Hoy en día es común ver personas desanimadas. Es verdad que hay personas animadas. Gracias a Dios todavía vos seguramente te encontraste con alguna persona que está en ese estado de ánimo, pero la mayoría de las personas están desanimadas. Y quisiera mencionarte 3 situaciones que siempre están produciendo esa tensión en las personas. Por supuesto que hay muchísimas más. No son 3 cosas las únicas con las que tenemos que lidiar. Hay muchas más y seguramente que vos tenés tu propia lista. Pero déjame compartir 3 cosas que también tienen que ver con el relato, y ya lo vamos a estar conversando más adelante. Cosas que siempre están produciendo tensión en las personas. Y estas son, en primer lugar, y el orden en que te lo digo no significa importancia, son los problemas económicos. Y sí, la escasez, la inflación, el desempleo, siempre han estado afectando nuestra vida y esa fue una realidad, y con más razón aquí en Argentina desde hace mucho tiempo. En segundo lugar, quisiera mencionarte los problemas de salud. En este momento hay muchas personas entre nosotros, nuestros hermanos en la fe, que están luchando con alguna enfermedad, que hace mucho tiempo están batallando con una enfermedad. Y hay personas que son familia de enfermos y que también están sufriendo por esta situación. Situaciones que, por supuesto, para nada son agradables. ¿Quién está feliz por estar enfermo o por tener alguno de sus seres queridos postrado en cama? Nadie. Son situaciones que cuando ocurren nos tensionan, nos afectan. En tercer lugar, quisiera mencionarte los problemas que están relacionados con la familia. ¿Sí? Aquellas cuestiones que tienen que ver con desacuerdos, con diferencias, con peleas que se dan tal vez entre cónyuges o entre padres e hijos o entre hermanos. Esas situaciones que al que le toca vivir sabe que no son para nada agradables, afectan, no nos gustan
que esas situaciones sean una realidad de nuestra familia. Y como te decía, yo te mencioné estas tres, aunque vos tenés tu propia lista y tal vez me podés decir, yo tengo muchísimas más, pero estas tres me llaman la atención porque, a ver si vale el término, son como comunes a todos. Pero algo más también me llama la atención de estas cosas en este tiempo. Es como que se han potenciado y hasta te podría decir, hasta se han unido para darnos batalla. Y claro, estamos viviendo una situación totalmente excepcional que nadie se la veía venir, que es en relación a esta pandemia. Yo creo que a principio de año, cuando todos hicimos los planes para este 2020, ninguno se nos ocurrió que en este momento estaríamos como estamos. Y claro, producto de esta pandemia, los problemas económicos se han multiplicado. Entonces, a ver, si vos tenés un negocio y por la cuestión del aislamiento no pudiste abrir, perdiste muchas ventas, con lo que eso significa que no solo no tenés tu ganancia, sino que hasta no sabés cómo vas a hacer frente a otros compromisos. Si vos trabajás en relación de dependencia y lo haces en un rubro o una actividad que ha sido afectada por este aislamiento, tal vez en este momento no sabés si vas a poder cobrar tu sueldo o no sabés si lo vas a cobrar en forma íntegra y tal vez hasta mirando a futuro no sabés si vas a poder conservar tu puesto de trabajo. Si tal vez vos te dedicabas a una actividad que la solías desarrollar en forma particular y no pudiste hacerlo por todo este tiempo, mirá, me imagino cómo debes estar pasando. Porque esta pandemia hizo que si teníamos problemas económicos, que en verdad los teníamos, los ha multiplicado, los ha potenciado. En el caso de la salud, no solo lo que te hacía mención de que hay personas, lógicamente, que están enfermas y que están luchando en su salud, sino que ahora todos vivimos al acecho de un virus que la ciencia todavía no ha podido determinar qué tanto daño le puede provocar al organismo. Y para lo cual todavía no existe ni una vacuna ni un tratamiento eficaz. Entonces vos fíjate que si teníamos problemas de salud, ahora es mucho más. Es como que vivimos en un riesgo continuo porque la exposición a este virus, como ya lo sabes, no voy a hablar más de lo que ya te cansaste de escuchar, es muy peligroso. En las cuestiones de los problemas de familia. Y esta pandemia nos encerró a todos en casa, 24 horas en casa. Y si teníamos problemas antes de esta pandemia, antes de este aislamiento, es muy posible de que esos problemas se hayan complicado. Un dato que es muy triste y que es una realidad no solo en nivel nacional, sino aquí en nuestra ciudad, es que se hayan multiplicado las denuncias por violencia doméstica. Eso quiere decir de que los problemas en la familia se han complicado más. Entonces, vivimos estas situaciones que, como te decía, bueno, tal vez siempre las solíamos enfrentar, tal vez una tras de otra, pero de repente como que ahora todas juntas se hicieron un frente y nos están atacando. Y esto, por supuesto que nos afecta, porque todo, como te decía recién, todo lo que ocurre a nuestro alrededor tiene un impacto, produce tensión en nosotros y esto atenta contra la felicidad de nuestras familias. Ahora, mira que lo que estamos conversando no es muy distante a la realidad de Pedro, ahí lo que leímos en el pasaje. El relato que compartimos, hay algunas cosas que nos lo muestra directamente, otras la leemos entre líneas y otras el entorno nos da a entender de que así son. Por ejemplo, no es extraño suponer de que en casa de Pedro tuvieran problemas económicos. Tenemos que recordar que el entorno, el tiempo en el que vivía Jesús era el de una nación que estaba en cautiverio, estaba dominada por el Imperio Romano, en el que
la mayoría de las personas habían perdido sus propiedades, en el que los excesivos impuestos hicieron aumentar la pobreza, en el que conseguir el jornal, que era lo mínimo necesario para la subsistencia de un día, en algunos casos se tornaba hasta una misión imposible. Muchas de las parábolas de Jesús muestran esas situaciones de aquellas personas en aquel tiempo, personas en absoluta necesidad, personas castigadas por la pobreza. Y Pedro, tal vez vas a recordar, Pedro se dedicaba a la pesca. Entonces hasta eso, tal vez que él consigue el sustento podría depender de cierta suerte de sacar algo o no del agua. Podemos recordar el relato en donde Pedro está en una situación donde le dice al Señor, mira, toda la noche estuvimos pescando, toda la noche, y no sacamos nada. Entonces es probable de que Pedro haya sufrido también los problemas económicos allí en casa, allí en su familia. Entre líneas, el texto nos dice que Pedro estaba casado, ¿sí? No solamente deducimos de lo que acabamos de leer, sino que Pablo en una de sus cartas hace mención al matrimonio de Pedro. Pedro tenía una esposa. Y tal vez apenas te hago la mención tu esposa o vos pensás tu esposo, tal vez inmediatamente ya decís, bueno, con esto ya me decís todo. Aquí está el problema familiar. Este es el conflicto más grande que tengo, es en mi matrimonio. Es un infierno, dirá alguno. Pero no solamente es esta situación de Pedro, sino que Pedro vivía con la suegra, o la suegra vivía con Pedro, no sé cómo quieras, pero ya pensá esta situación, y tal vez alguno hasta lo toma con un poco de humor, lo que es vivir con la suegra. Pero fíjate un dato más. Marcos, en su relato, nos dice que esa casa en donde estaba Pedro, con su esposa y con su suegra, no solo era de él, sino que también era de Andrés, de su hermano. Entonces, bueno, imagínate vos esas personas conviviendo en un lugar y hasta tal vez es lógico suponer de que habría problemas de convivencia. Entonces a Pedro también le tocó esto. De hecho, directamente el pasaje nos habla de un problema de salud. Hay una mujer que está enferma, es la suegra de Pedro. Está enferma con fiebre, hemos leído. Lucas en su relato nos dice con mucha fiebre. Mira, tal vez para nosotros en la actualidad hablar de fiebre no significa mucho, porque la fiebre es algo controlable, algo que sencillamente con algún par de medicamentos que tenemos en casa lo controlamos. Sin embargo, la fiebre en los tiempos en donde nos estamos parando podía provocar hasta la muerte. Entonces esta fiebre y mucha fiebre que tenía esta mujer era una cuestión de salud bastante complicada. Entonces tal vez nos vamos dando cuenta que la realidad de Pedro no es muy distinta a la realidad que nos toca vivir a nosotros ahora, no es muy distinta. Estamos continuamente afectados por esas situaciones que nos tensionan. Ahora, Pedro hace algo que cambia todas las cosas, porque Pedro invita a Jesús a su casa. Eso es lo que hemos leído. Empieza el texto diciendo que vinieron a casa de Pedro. Ahora, te digo algo, según los estudiosos, los que comentan la Biblia, Jesús vivía en casa de Pedro. Vivía en casa de Pedro. Jesús, en sus propias palabras, luego de que él abandona Nazaret, el lugar donde había crecido, y comienza su ministerio público, Jesús mismo dice en una ocasión que él no tiene un lugar propio donde descansar. No lo tiene, vive de prestado. Y era la casa de Pedro donde Jesús se hospedaba. Y por eso el título de este mensaje, Mi casa, tu casa. Porque aquí nosotros vamos a poder ver de que cuando Jesús está en el hogar, cuando Jesús está en casa, las cosas son totalmente distintas. Las cosas cambian. Las cosas pueden tomar un nuevo rumbo. Entonces,
si nosotros leemos, a ver, dijimos, ¿hay un problema de salud? Sí, la mujer estaba enferma. Leemos el relato que Jesús se encargó de ese problema de salud. Jesús sanó a aquella mujer. Y no lo hizo sencillamente como un acto de misericordia, como tal vez a tanto sanó solamente dando una palabra, sino que nosotros leemos en el relato que Jesús mostró mucho afecto hacia esta mujer. Cuando complementamos el relato de Mateo, con el de Marcos y con el de Lucas, más o menos nos podemos imaginar una escena en donde Jesús la mira, se acerca, la toma de la mano, la levanta, reprende la enfermedad y la mujer queda totalmente libre. Jesús hace ese milagro. Jesús sana a aquella mujer y lo hace con profunda muestra de afecto. Ahora, si Jesús hizo este milagro que quedó allí en lo íntimo de la familia, hay otros milagros que Jesús hizo en donde multitudes observaban y multitudes se maravillaban por ver el poder de Dios actuando en Jesucristo. Bueno, Jesús era Dios. Pero si Jesús hizo este milagro allí en lo secreto, en lo íntimo de la familia, no es extraño suponer que así como Jesús alimentó a miles de personas, multiplicando panes y peces, Jesús se haya encargado de los problemas materiales de la familia. No es extraño suponer esto. Es más, no soy la persona autorizada, pero creo dar por hecho que la presencia de Jesús significaba provisión. Así como Jesús hizo muchos milagros, que como dice Juan, no quedaron registrados, porque no hay libros que los puedan contener, estoy seguro de que Jesús haya provisto a la necesidad material de esta familia, haciéndose cargo de los problemas económicos. Cuando pensamos en la convivencia, en las relaciones familiares, lejos de que la presencia de Jesús en la casa incomode a alguien o profundice alguna crisis, los relatos nos dan a entender que había un clima de amor, de unidad, de armonía, y esto nosotros lo notamos cuando leemos a Lucas, que nos dice que toda la familia le rogaba a Jesús de que sane a aquella mujer. Toda la familia le rogaba. Sí, hasta Pedro rogaba por su suegra, si te parece extraño. Pero toda la familia lo hacía mostrando que la presencia de Cristo, la presencia del Señor, podía producir allí en ese hogar un clima de amor, de unidad y de armonía. Por eso, no es extraño que sea Pedro el que escribe, y te invito a leerlo en su primera carta, capítulo 5, verso 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Mira, Pedro había aprendido por experiencia de que Dios tiene cuidado de los suyos. Dios tiene cuidado de los suyos. ¿Qué significa que Dios cuida de los suyos? Bueno, en primer lugar podemos decir de que para Dios nosotros somos muy importantes. Y tal vez vos pensás que no lo sos porque las personas que te rodean te hicieron sentir así, pero para Dios sos muy importante. Dice Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera te amó que envió a su Hijo. Y no porque lo merecieras, no porque fueras de alguna manera digno. Pablo dice que aún siendo pecadores, Cristo moría por nosotros, porque para Dios somos importantes. Que Dios tiene cuidado de nosotros también significa que Él conoce nuestras necesidades. Él sabe cuáles son esas situaciones por las que estamos pasando. Pedro escuchó a Jesús cuando les decía, ustedes no se tienen que preocupar por la vida, qué van a comer, qué van a vestir. Miren a las aves que no siembran, no cosechan, no guardan en granero, pero Dios las alimentan. Miren a las flores del campo que no trabajan, no hilan, pero ni siquiera Salomón, con toda su gloria y esplendor, se vistió como una de ellas. Entonces dice Jesús, su Padre sabe, Él sabe de qué cosas tienen necesidad. Que Dios cuida de nosotros significa que Él sabe cuáles son nuestras necesidades. También significa que Él sabe qué es lo que esas situaciones están produciendo dentro nuestro.
Porque aquellas cuestiones que tal vez son, se viven dentro de la familia, no a todos los miembros de la familia lo afectan de la misma manera, porque somos distintos. Pero Dios conoce eso que nos pasa allí adentro. Pablo, hay una situación que le toca pasar muy conflictiva. En 2 Corintios capítulo 7 leemos esto, versos 5 y 6. Dice, nos tocó vivir situaciones muy conflictivas que generaron por dentro temores. Pero dice Pablo, pero Dios que consuela, nos consoló. Porque decir que Dios tiene que cuidado de nosotros quiere decir de que Dios no solamente sabe lo que nos pasa allí afuera, sino sabe lo que pasa aquí adentro. Que Dios tiene cuidado de nosotros significa que Él tiene todo el poder, todos los recursos para satisfacer nuestras necesidades, para hacer aún lo imposible. Y por sobre todas las cosas, que Él tiene cuidado de nosotros, significa que Él en su soberanía y providencia está obrando para nuestro bien. Por eso cantábamos hace un ratito con Juan, no tengo temor en mi corazón, porque tú tienes el control. Ahora, si Dios es así con los suyos, si Dios cuida así de los suyos, ¿por qué entonces andamos ansiosos, inquietos, molestos, enojados, ya como si no hubiera esperanza, totalmente insatisfechos con lo que nos toca vivir? ¿Por qué? Mira, a la luz de esto que nos dice Pedro, yo creo que se debe a dos situaciones. En primer lugar, tiene que ver con que no estamos realizando el ejercicio espiritual de dejarle nuestras cargas a Dios. No lo estamos haciendo. Pablo, en consonancia, escribe en su carta a Filipenses que por nada nos tenemos que preocupar, sino que todo debemos llevarlo a Dios en oración, porque de esa manera la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tal vez tenés que dejar de pensarte autosuficiente y comenzar a reconocer que necesitas dejarle tus cargas al Señor. Y tenés que empezar a hacer este ejercicio que a través de la oración, todos mis pesares los pongo en las manos del Señor. En segundo lugar, y tal vez esto sí sería dramático, vos te estás viviendo esta situación porque sencillamente no tenés una relación personal con Dios. Y claro, si vos vas a compartir con alguien algún pesar, algún dolor, lo vas a hacer con alguien de confianza. Entonces vos necesitas tener una relación de confianza con Dios, necesitas tener una relación de fe en Dios. Y justamente es Pedro quien guía nuestra fe a la persona de Jesucristo al decirnos que en ningún otro hay salvación. Porque Jesús no solo viene a tratar con aquellas situaciones que nos producen tensión, viene a tratar con el problema de raíz, que es el pecado que nos ha alejado de Dios. Por eso oro para que en este momento seas convencido por el Espíritu Santo de tu condición de pecador y de tu necesidad de un Salvador, que es lo que Dios ha provisto, Jesucristo. Mira, no quisiera terminar este tiempo sin hablar un poquitito o mencionar la actitud que tiene esta mujer. Porque el texto nos dijo que inmediatamente que fue sanada, le servía. Hay otras traducciones que dicen, les preparó una comida. Lo que fuere está denotando agradecimiento al Señor. Mira, el agradecimiento es una virtud poco practicada. Y tal vez porque naturalmente o culturalmente somos desagradecidos, o tal vez porque tenemos memoria corta y fácilmente nos olvidamos de los beneficios que recibimos, o tal vez muchas veces porque pensamos, y bueno, a Dios no le cuesta nada. Él es Dios, ¿qué le puede costar haber hecho un milagro en mi favor? Si vos pensás que lo que recibís de Dios no cuesta nada, te digo que estás equivocado. Cuando leímos al principio el relato, Mateo terminaba diciendo que todo eso que había sucedido fue para que se cumpliese una profecía de Isaías. Esa profecía la leemos en justamente el libro de Isaías, capítulo 53, donde dice
que Él, el Señor, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas, fuimos nosotros curados. Mira, si en este momento reconoces de que Dios ocupó tu lugar, ama a Dios por lo que ha hecho en vos. Que Dios te bendiga. Qué bien que nos hizo y qué bien que nos hace escuchar la palabra de Dios. Escuchar de que Dios tiene cuidado de nosotros, pero siguiendo el ejemplo de Pedro, hacerlo parte de cada casa, de cada hogar, de cada familia. ¿Para qué? Para que Él intervenga en nuestros problemas quizás económicos, quizás problemas de enfermedad o aún problemas en conflictos familiares. Te invitamos a que en la próxima semana también puedas acompañarnos en nuestra transmisión, en esto que, bueno, de alguna manera estamos viviendo como cristianos y como parte del Centro Bíblico Crecer. La serie tiene que ver con, entonces, hacerlo parte a Jesús de la casa. Pasa la voz, Jesús está en casa. Te invitamos entonces a que toda esta semana puedas conectarte con Dios y si tenés alguna duda, hace que el WhatsApp o algún mensaje de texto o alguna llamada por teléfono pueda conectarte con nosotros. Quisiéramos darte una mano. Te lo hemos dicho alguna vez, el edificio puede estar cerrado, pero nuestro corazón y brazos están abiertos para que podamos hacer iglesia juntos. Que Dios te bendiga y tengas una excelente semana.